el proyecto en sí, Mm, pusimos así como estados, ¿verdad? Que se pueden editar, ¿verdad? Qué mm, sé yo, puedes tener más tres estados o cuatro o más, qué sé yo. mm, Pueden poner inclusive bloqueado mm. o algo por el estilo. Sí, ahí Em, lo que tienen que considerar, y eso también es otra observación de las revisiones, ¿verdad? Habíamos hablado que cuando vos configuras un proyecto, ¿verdad? Vos configuras un proyecto, vos definís tipo de user history y esos user history van a tener tableros asociados, ¿verdad? Y esos tableros el usuario tiene que definirlo, es decir, no es que en algunos trabajos decían de los que los tableros van a tener ciertas columnas en específico y eso no es así. El requerimiento funcional dice de que el usuario debe definir cuáles van a ser las consultas. Yo asumo de que estas columnas que vos pones acá, que dice to do, working in review y complete, son columnas que se definieron en la configuración del proyecto, ¿verdad? Y si no es así, tienen que considerar que eso tiene que ser así. ¿Está bien? sí, eso es lo que dijimos, tipo para agregar, o sea, el estado de acuerdo al proyecto. Mm, Que yo pueda saber acá un estado backlog inclusive también, sí, en vez de to do, ok, está bien. de acuerdo al proyecto. Y tenemos después distintos Espera un poco, Nicolás, visual. no es de acuerdo al proyecto, es de acuerdo al tipo de user history. Cada tipo de Ya, user history puede tener un tablero diferente. ya, ok. Sí, eso también está contemplado, profe. Nosotros tenemos un tablero aparte que es de User History y a eso se le asocia los tasks que cada uno Ok, quiere crear. y lo que quiero dejar en claro es que no, es decir, ahí hablaste de un tablero aparte, ¿verdad? Ustedes tienen un tablero del proyecto y un tablero por tipo de user history. O sea, la vista lo que hicimos que se vea según sprint, acá, Mm. sprint view o user Pero history view. fíjense Claro. de que ustedes en un sprint pueden tener varios tipos de user history y esos Sí, user histories pueden tener tableros diferentes. ¿Cómo van a mostrar? porque a cada task se le asocia un código del User History. Si te fijas, cada User History tiene un código Sí, ok. y cuando ves en la vista del sprint, ahí ves el código del User Ok, y History. fíjense de que, bueno, entonces ustedes tienen un nivel de definición tipo user history y task, ¿verdad? Sí, Nosotros vamos a así mismo. considerar de que el user history es la unidad más baja de trabajo. Es decir, nosotros no vamos a tener subdividido tareas por abajo de los user histories. Ah, ok. ¿Sí? Consideren eso. Ya. ¿Está bien? Sí, o Sí, sea, lo que nosotros perfecto. tomamos como task, así footer task, qué sé yo, Mm, navbar task, serían los user stories. excelente. Ah, ok. Y porque nosotros pusimos dos tipos de vista, pues, para que sea según sprint o según user story. Sí, Entonces vamos a eso quedar ahí nomás ya con corregí. como la vista de sprint nomás. Sí, bueno, está Sí. bien. Y después, qué sé yo, en el workspace, ¿verdad? La vista de workspace es que se vea, ver como Kanban, después ver cuándo se vencen las tareas del sprint. Ujú, Después Activity Chart, y ahí bueno, se puede ver el burn down, el ujú, velocity ujú. y documentos, ¿verdad? Qué sé yo, que sirvieron en las minutas de las reuniones o algo por el estilo. Ok. Bueno, Y creo que está bien. bastante, digamos. Quiero, sí, voy a hacer énfasis otra vez a ese tema de los tipos de user history y los tableros por tipo de user history, ¿verdad? Para que lo tengan otra vez en cuenta. De repente, por la forma que graficaron, puede ser que el tema de los tags esté metiendo ruido, pero para que lo tengan en cuenta en su ERS, ¿sí? Me preocupa nomás que quieran mostrar todo en una misma vista y hay veces que en un sprint yo puedo tener tres tipos de user histories asociados y que sean tres tableros diferentes y ustedes lo quieran meter en una sola vista. Es decir, ahí tienen que ver un poco cómo va a quedar eso. ¿Está bien? Ah, ok, profe, super. O ¿Está sea bien? que un user story puede tener distintos tipos, o sea, distintos tipos de procesos. O No, sea, no, no, no. Es decir, un user history va a estar asociado a un tipo y ese tipo va a tener un tablero. Pero yo dentro de un sprint puedo decir, van a entrar 10 user histories, ¿verdad? Y de sí, esos 10, 3 es del tipo A, 3 es del tipo B y 4 es del tipo C. Y ya, cada, super. Entonces, y cada uno de ellos, es sería, decir, cada grupo tiene su tablero propio, su tipo de tablero propio. y lo ideal entonces en la vista puede ser una lista nomás, Sí, entrar así de seguido los user stories, categorizar exactamente. según tipo. Por tipo, Y exactamente. después en los user stories ver Los en los tableros. estados de las tareas. Claro, los tableros van a ser Profesor, por tipo.
Ya. Valentina. Una consulta para tener, o sea, para entender más bien, tipo serían como su clasificaciones de los user Así stories, mismo. tipo, Claro, este es un ah, user history del tipo módulo de seguridad y este es ya, un user history del tipo módulo de proyecto o este ya, user history del tipo de relevamiento y este puede ser del tipo de pruebas o qué sé yo, por darle nombre nomás, ¿verdad? Pero puede llamarse claro, cangrejo también si quieren. son como Sí, clasificaciones, súper. Gracias, profe. dale. Gracias a Bueno, y ustedes. eso sería, profe, lo nuestro. Dale, perfecto. Siguiente grupo. Profe, ¿quién es? Equipo uno, perfecto. Casi llegaron a los 10 minutos. Excelente. Ahí ya está. Ahí, no Ay, para. con timer y todo había sido activo. Socorro. Profe, tu timer. Sí. Claudia, comenzando más. No te escucho, Claudia. Ahí está. Ah, Ahí te escucho. ahí Iván va a presentar el país. Buenas, yo soy Iván Rice. Hola, Iván, ¿cómo estás? Bien. Creo que el otro no hace tan lindo como de compañero. Pero, ¿qué hablamos la vez pasada? No importa, acá no se ve si es lindo o feo. Es decir, acá lo que se mira si es funcional. Ahí bueno. ¿Está bien? Ahí tipo en la parte de login, lo que como, Sí. como estamos empezando a hacer es que diga bienvenido así, que tenga el, para donde meter su contraseña Mm, y tenga un para recordar sus credenciales. ok. Escribimos nomás mal ahí porque estamos inflados medio zombies. Bueno, Y en el caso de que se olvide su contraseña, puede mandar un mail directo al admin para que le diga, me olvidé mi password, para mm. transar así. Nada de chapas y eso porque no sabemos ideas que onda, pero De ahí. hecho, los SSO tienen sus mecanismos de recuperación de contraseña que pueden ser integrados. Es decir, los SSO se van a comunicar con sus sistemas a través de su API y ellos tienen sus mecanismos de recuperación sin problema que se pueden integrar. Entonces podemos agregarle esa, perdón por el audio, no mi viejo detrás de Sí, va a sonar raro de todo. Vamos a agregarle eso. ok. Así que se Aquí estoy en la pantalla de seguridad, donde tenemos ver la lista de usuarios. Ten en cuenta que si sos usuario admin, puedes ver a todos los usuarios, o si Mm, no, solamente te vamos a ver tu usuario. sí, En esta pantalla, puedes ver el código del, por ejemplo, Emilio está en tal proyecto con tal nombre y tiene tal rol. Y con todos los proyectos que está y con todos los roles que tiene en cada proyecto también. ok. Si le das clic derecho a, por ejemplo, Emilio, podés editar el usuario, es decir, su nombre, de qué ciudad viene, qué sé yo. También podés agregar, eh, o sea, si sos admin, podés agregar y eliminar. Luego tenemos la parte de roles, donde tenemos todos los roles en esta parte. Mm, También todos pueden visualizar, pero solo el admin puede editar o eliminar o agregar. mm. Tenemos acá esta parte, por ejemplo, un rol desarrollador y en la parte derecha se visualizan todos los permisos y los que están con check significa que el desarrollador puede hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Ahí, Claudia, te voy a interrumpir un poquito. O mencionaste ahí que solamente el admin va a poder ver, ¿verdad? Realmente, es decir, el requerimiento es de que el que pueda ver va a ser el que tiene los permisos para eso. ¿Sí? Es decir, yo debería poder crear más adelante nuevos roles y si le doy permiso a un nuevo rol para crear permisos, em, de ahí ya él va a poder hacer también esto, ¿verdad? ¿Entendés? Ok, entonces, ve permiso. No. Tipo, entonces, se puede definir, ustedes pueden definir de que inicialmente el admin es el que tiene estos permisos, ¿verdad? Pero yo más adelante puedo crear nuevos roles diciendo de que el usuario cangrejo, ¿verdad?
va a poder definir nuevos roles también. Y va a ser solamente eso. Y ahí lo que tienen que también que tener en cuenta es que hay ciertos permisos que son a nivel de sistemas y hay ciertos permisos que son a nivel de proyecto, ¿sí? Entonces, ahí diferenciar un poco eso, porque a nivel del sistema son permisos más globales. ¿Se entiende? Ok, tengo una consulta, profe. Sí. Por ejemplo, los permisos que son del sistema, no se pueden agregar nuevos permisos, ¿verdad? Nosotros No, tenemos que... ningún permiso lo vamos a poder agregar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso implica que, si hablamos de permiso, es la lista de esos checkcitos que vos tenés, ¿verdad? Es decir, eso no es dinámico. Lo que yo sí voy a poder crear son nuevos roles. Tanto los permisos de sistemas como los permisos de proyecto, ya es una lista predefinida en función a la funcionalidad que ustedes están definiendo. ¿Está bien? Está bien. Acá justamente pusimos que al dar clic derecho se va a poder agregar un nuevo rol. La persona que tenga el permiso de agregar Ok, o modificar ese rol. perfecto. Bueno, ya explicar esta parte, profe. Sí. La parte, por ejemplo, la ventana del proyecto en sí. Hmm, Pues en la parte del buscador podemos buscar los proyectos que existen, por ejemplo, A, B y C. hmm, Y vos, dependiendo del rol que tenés, podés ver los proyectos, ¿no? O sea, no vas a poder ver todos los proyectos que existen, vas a ver los proyectos en el que te asignaron un rol en ese proyecto, básicamente. hmm. Y Ok. ahí después, ahí arriba te vas a ver el proyecto, y abajo de ese buscador, donde dice roles, estaría tu rol en ese proyecto, y después también podrías tener más roles en un proyecto, básicamente. Tipo, tener una lista de roles que puede ser. Después Ok. estaría la descripción, mientras que más abajo estaría, por ejemplo, el tipo de usuario. Ahí definimos que, o sea, los tipos de usuario que existe dentro de ese proyecto, los tipos de flujo. Sí. Y entonces abajo te va a mostrar el flujo que tiene ese tipo de usuario, sí, user history, perdón. Asignado, que sería en ese caso sería reproducción, desarrollo, testeo y terminado. Tipo, ese sería el flujo que tendría. A la derecha tendría el tema de sprint. En este caso usamos sprint actual, por ejemplo. Por ejemplo, tendría 15 días, su fecha de inicio sería, no sé, 1 de marzo hasta 15 de marzo. Tendría calculado más o menos. Y tipo, te mostraré en esa parte. Después al lado estarían los miembros. En este caso, por ejemplo, está marcado en oscuro el que no estaría. Tipo, vos podés agregarle a esa persona. Solamente los que están remarcados en negro son los que podés, o sea, los que están dentro del proyecto actualmente. Ok. Sí. Hay algunas cositas a considerar, ¿verdad? Tipo, Bien. ahí en tu cuadrito de sprint dice sprint actual, dice, ¿verdad? Sí. ¿A eso qué se refiere? O sea, sería, ves que vos le pones una duración al sprint, Sí. básicamente. Y tipo, ahora estamos mostrando un sprint en general. Creo que podemos ver más sprint aparte de ese. Tipo, el sprint actual, otro sprint, y son varios sprints. Pero Claro. la duración es variable ahí. Entonces yo puedo definir varios sprints que tengan duraciones diferentes y cada uno va a tener un inicio y fin diferente. Y dependiendo del día que le des, tipo, depende de la fecha también. Ok, bueno, perfecto. Ahí lo que es importante también mencionar, ¿verdad? Que ahí en los tipos de user history, uno de los requerimientos era que yo pueda importar tipos de user histories de otros proyectos, ¿verdad? Que ese era un requerimiento, ¿verdad? Que yo leyendo los avances que ustedes en sus borradores, muy pocos grupos también consideraron, entonces también es importante que esas funcionalidades puedan revisarlo, ¿verdad? Tipo la opción de importar nuevos tipos de user history. Entiendo, bro. Ok, muy bien. ¿Algo más? Y esta parte sería todo, ¿verdad? Ahora, voy a decir eso. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos, Emilio. Esta sería la parte de desarrollo. Lo que tendríamos sería, podemos ver en la izquierda, sería una lista. Ahí dice proyecto, en realidad debería ser la lista de user history que tiene ese proyecto. El proyecto 1 tiene el user history A, el B, el C. Cuando vos cliqueas uno, en este caso cliquemos el B, por ejemplo, tendríamos el título del user history, tendríamos una breve descripción de qué trata este user history, tendríamos el ID, los labels, también tendríamos los botones que están ahí arriba, dependiendo de los permisos de la persona. En este caso estaríamos con un permiso de que puede editar este user history, pero no puede borrar, por ejemplo. Tenemos el botón de resolver, por ejemplo, sería para, si vos tenés un user history en desarrollo y pones resolver, se iría en la parte de testing. Después, cuando un tester termina de testear todo este user history, tiene que apretar cerrar y se iría en la última columna.
Bueno, Tenemos la persona. ahí lo que tienen que considerar un poquito, allí veo una pantalla que dice chat, ¿verdad? Decir, el sistema no contempla cuestiones de mensajería, entonces eliminen esa parte ahí, ¿verdad? Había un requerimiento también que estaba asociado a los tipos de user history. Yo no veo una tipificación de eso aquí en esta vista, pero de acuerdo a los tipos de user history, ¿verdad? Se debe permitir ciertos campos personalizados, ¿verdad? Tipo, yo puedo definir cuando defino mi proyecto, yo defino el tipo de user history A, yo debería poder definir ciertos campos personalizados para ese tipo de user history, ¿verdad? Ese también es un requisito que muy pocos grupos consideraron, entonces lo menciono para que puedan tenerlo en cuenta también. Vale, genial. Y también tenemos esta parte de tiempo invertido. Lo que hicimos sería, dependiendo de cuánto tiempo gaste, por ejemplo, un desarrollador, y gasta 3 horas en este user history, entonces loguea su tiempo y se va sumando. Al final termina con el tiempo que tardaste en total en este user history y así podrías saber cuánto tiempo le tomó a la empresa en terminar este proyecto y saben cuánto cobrar, por ejemplo. Acá también es importante mencionar que un requisito es la manipulación del tablero Kanban, ¿verdad? Entonces la visualización de los user histories debe estar en función al tablero, ¿verdad? Entonces es importante también que ustedes puedan considerar eso en sus vistas, en sus requerimientos funcionales, ¿verdad? ¿Está bien? Aparte tenemos también esta parte de reuniones, que básicamente es un calendario que te marcaría las próximas reuniones. Vos le cliqueas a la reunión y te lleva a la especificación de la reunión. Ok, perfecto. Un poco más abajo tenemos lo que sería el backlog, que básicamente te muestra una lista de user history que te da esos datos que te muestran ahí: título, prioridad, fecha de creación, fecha de finalización y estado. Y puedes ordenar dependiendo de cada uno de los estados. Ahí yo, por ejemplo, no veo el tipo, por ejemplo, de vuelta. Tienes razón. Entonces tengan en cuenta, ¿sí? El tipo de user history es un requerimiento muy importante que de hecho se nota que no le están teniendo una prioridad alta a eso, ¿verdad? Pero muchas cosas se basan en eso, ¿verdad? Tipo, no es solamente para ustedes, Emilio, sí, en general estoy hablando, ¿está bien? Sí. Abajo tenemos lo que sería el sprint en backlog, que sería básicamente lo mismo, pero son los que tendríamos que terminar antes. O sea, son los que tienen un tiempo límite más corto, tienen una prioridad más alta. El que está asignado a un sprint. Exacto. Un poquito más abajo tenemos la parte de reuniones, que es un calendario que te muestra las fechas, los meetings que tenés. Si vos cliques en uno de estos, te muestra el chat de ese meeting. Es decir, acá es importante también mencionar que lo que no se quiere, es decir, que lo que se quiere es, por ejemplo, para los planning. El planning, un tema importante es el tema de la estimación de los user history y que el historial de las estimaciones esté registrado en los user history, ¿verdad? Entonces, es decir, no necesariamente todo el detalle de lo que se habla en las reuniones, sino que los puntos más importantes, qué sé yo, en la reunión de retrospectiva, cuáles fueron los puntos, las lecciones aprendidas que se tuvo, ¿sí? Esas cosas son las que se tienen que registrar, ¿verdad? De repente en un daily, ¿verdad? Que queda el registro de esas 3 preguntas que cada uno tiene que responder, ¿verdad? Pero no en sí el detalle de, qué sé yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que eso se quede registrado, ¿está bien? Ok. Esto sería, por ejemplo, una persona designada a meter estos datos, o sería el programa mismo el que tendría que guardar estos, dependiendo del chat y cosas así. No, es decir, el chat luego no es un requerimiento, la parte de mensajería no es un requerimiento, ¿verdad? Lo que una persona encargada va a ser la que va a estar registrando esa información dentro del sistema, ¿sí? Dale, genial. Eso sería todo por nuestra parte. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Siguiente, profe. Equipo 16. Mi equipo, profesor. Ya presente. Escuchamos. Creo que la pregunta de Iván ya se contestó, ¿verdad, Iván? Lo de ver permisos, creo que hablamos ya de eso. Sí. Sí, ya. Nosotros tenemos acá lo que sería la vista de
el sprint activo por el que se encuentra trabajando. Entonces, lo que nosotros entendimos es que se tienen que cargar, digamos, los documentos del sprint planning, digamos. O sea, antes que se empiece el sprint, digamos, se tiene que cargar estos documentos que son del sprint planning doc, que fue el documento, digamos, de la reunión de la reunión y los user stories que se seleccionaron para... Bueno, y ahí vuelvo a voy a mencionar un poquito lo que estaba hablando anteriormente de las reuniones, ¿verdad? Así tipo, cuando inicia un planning, es decir, ¿cuál es el resultado principal del planning? El resultado principal del planning es los sprints que van a estar asignados, los user history que van a estar asignados a un sprint, perdón, ¿verdad? Entonces, ese resultado va a dar como un registro de seleccionar los user history y asignarlo a un sprint. Que es otra cosa que se hace en el planning, ¿verdad? Las estimaciones de los user history. Entonces lo que se quiere es que haya por cada user history que nosotros vamos a ir mirando en el sistema, se va a ir a una ronda de estimación, ¿verdad? Y esas estimaciones de la ronda va a quedar en un historial de estimación, en una funcionalidad del user history, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se quiere registrar. No necesariamente el detalle o la minuta del planning, sino que son los resultados. De repente hay reuniones como el daily, ¿verdad? Que no tienen así un resultado muy tangible en función a la funcionalidad del sistema. Entonces, así en ese caso, ¿verdad? Cada usuario va a tener un log de dailies por proyecto. ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende. Está bien. Entonces, eso es lo que se busca. Por ejemplo, entonces para la reunión de retrospectiva, ¿verdad? Se verifican la reunión de revisión del sprint, ¿verdad? Entonces, por user history puede tener un campo de comentarios y ahí se puede colocar si es aprobado o no, ¿verdad? Y cuestiones así, ¿verdad? Pero que van a estar asociados al user history. El de la retrospectiva, en la reunión de retrospectiva, cuáles van a ser los insumos de entrada. El chart de velocidad es importante para la retrospectiva, las lecciones aprendidas se deberían de registrar asociados al sprint, cuáles son las cuestiones a mejorar, ¿verdad? Y cuestiones así, ¿verdad? Entonces, básicamente eso lo que es el requerimiento cuando hablamos del registro de las reuniones. Ok. Pero el sprint backlog sería, sí, correcto tener un documento porque esos son los que seleccionaron de product backlog, ¿verdad? Y eso, Dorian, es decir, tu sprint backlog no es el conjunto de sprint que están asociados a perdón, el conjunto de user stories que están asociados a un sprint. Sí es. Y bueno, entonces... Pero yo pensaba nomás que teníamos que tener un documento de, estas son No, pero yo en una lista de user histories, es decir, estoy pensando, tengo una vista que tiene todos los user histories, ¿sí? Y si yo hago un filtro de cuáles son los user histories que no están asociados a ningún sprint, es decir, esos son el product backlog. Y si yo hago un filtro de cuáles son los user histories que están asociados a un sprint, al sprint 1, y me va a filtrar, y eso es el sprint backlog, el sprint backlog del sprint 1. ¿O no? Entiendo. Sí, entiendo. Bueno, está correcto. Y bueno, y ahí responde tu pregunta. Ok. Y después acá tenemos el historial, digamos, de los sprints anteriores. Entonces, con el estado, la fecha que se entregó. Y el detalle, lo que nos pasaría a mostrar sería los diferentes tipos de user story con sus tableros Kanban, digamos. Ok. Así. Y entonces acá también tenemos la fecha, digamos, esto es la fecha estimada que salió y va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Ahí, de acuerdo a eso también, de acuerdo a la fecha con la que se estableció para iniciar el sprint, entonces también se calcula el estado de entrega, digamos, cuando se termina el tiempo. Ok. Entonces, acá lo que nosotros no estuvimos considerando y ahora al recibir el comentario de nuestro trabajo es el tipo de user story y eso tenemos que cambiar, digamos. A la hora de... Nosotros teníamos un Kanban nomás, pues. Entonces ahora sí ya es
esto tengo que cambiar, ¿verdad? Pero Ok. entonces tenemos estos, digamos, estas columnas que pueden ser cambiadas, digamos, por los usuarios que tengan Los permisos correspondientes. los permisos correspondientes. Claro, Sí, es decir, es decir, el que va a definir el proyecto va a definir los tipos de user history, va a definir los campos personalizados del user history y va a definir el tablero para ese tipo de user history, ¿verdad? Es decir, y puede decir, pues la columna se puede llamar A, B y C, pero vos también tenés que definirle cuál es la secuencialidad de las columnas. Así vos decir, la primera es la A, la primera es la B, para que vos puedas graficar de esta manera como vos me estás mostrando en pantalla. ¿Está bien? así es. Sí. Y básicamente acá el numerito que tiene acá, por ejemplo, cada user story representa el resultado de lo que sería el planning poker. Ok. Que Su user son, point. sí, su user point. Y lo que te quería preguntar, profe, es el business value, Sí. es cómo tenemos que estar representando, digamos, o sea, como el business value es una información también dentro del user history que va a ser un campo más, ¿verdad? Si vamos a hablar técnicamente es un campo más, como el user point, ¿verdad? Y es decir, de repente en algún momento se podrían hacer algún ordenamiento por aquellos user histories que tienen mayor business value, ¿verdad? Que puede ser, podemos colocarle en una escala del 1 al 10 para que el 1 sea el menos importante y el 10 más importante, ¿sí? Y bueno, y esa información lo que va a servir es para el planning. Ok. ¿Está bien? Sí, entiendo. Gracias. Y también a la hora de pasar, digamos, un user story de una columna a otra, digamos, Sí. también nosotros tenemos que tener en cuenta que solamente digamos, el usuario que tenga el rol correspondiente va a poder pasar. Sí. Y los que no, va a tener que esperar, por ejemplo, en este caso, que ella quiere completar, digamos, este user story, Sí. entonces le sale que no puede porque alguien le tiene que supervisar, ¿verdad? Porque no tiene el rol que es para completar el user story. Y está bien, sí, está bien. Y eso. Claro, con respecto a los permisos y a los roles, es decir, es importante que principalmente los roles que están en el módulo de desarrollo sean lo más granular posible. Es decir, de repente, qué sé yo, el business value, ¿verdad? De repente es una información que solamente un rol específico va a poder cargar. Si vamos por los roles de Scrum, sería el Product Owner el responsable de ese valor, ¿verdad? Entonces, no hagan permisos que abarquen, qué sé yo, vistas o cuestiones muy amplias, ¿verdad? Porque esa desgranular esas operaciones va a ser difícil si hacen un esquema de permisos que tienen que son muy amplios, ¿está bien? Entiendo. Sí. Bueno. Y es todo lo que tenía preparado. Dale, muchas gracias, Dorian. Dale, profe. Genial, equipo 3. 16 era el que te pasó, ¿verdad, profe? Sí, 16. Bueno, ahí se puede ver. Sí, Sí. vemos. Bien. Nosotros primeramente tenemos iniciar sesión. No tenemos justamente eso de recuperar contraseña y eso porque teníamos entendido que eso se maneja externamente. Entonces, una pantalla muy simple así, Okay. iniciar sesión. No hay problema tampoco. ¿Sí? Ese no es un requerimiento, no es una funcionalidad Sí. requerida, ¿sí? Sí, bueno. Y después tenemos así que se muestra primeramente una pantalla con ese botón de proyectos, todos van a tener, y después administrar usuarios y administrar roles depende de si tiene el permiso o no. Y el requerimiento es que al hacer el setup inicial de la aplicación, se tiene que definir por lo menos un usuario que tenga permiso de agregar nuevos usuarios y uno que tenga el permiso de administrar roles. Ok. Y para los que solamente tienen de proyectos o al hacer clic en proyectos, se muestra después esa ventana que es los proyectos, donde podemos elegir un proyecto, se muestra arriba el nombre del proyecto, después qué tipo de historias estamos mostrando y después tenemos acá varias columnas. Esas columnas van a depender de qué definidas para ese historia. Así que tenemos, si hay uno de 4, acá podrían estar 4 columnas también. Después se puede hacer stories donde se pueden ver todo y después ordenar por fecha de creación o
tenemos acá que para cada user story se muestre su business value y su user points, o también a quién son asignados. Y después los que tienen permiso de agregar nuevas historias, tienen acá entonces ese botón de agregar nuevo que abre otra ventana. Después tenemos los reportes, donde se muestran los reportes que después también se pueden descargar, otra vez para las personas que tengan el permiso siempre de ver los reportes, si no, no se muestra esa parte. Tenemos el equipo donde los con permiso de agregar miembros pueden agregar nuevos miembros o también eliminar, menos el rol de Project Owner que no se puede eliminar. Tenemos los diferentes roles que hay para este proyecto, como Project Owner, Maintainer y eso, que también tienen su cosa de editar permisos para los que pueden hacer eso. Y después así alguna información básica de la cuenta de un usuario y algunas configuraciones, como por ejemplo qué estado tiene o si quiere recibir notificaciones de la aplicación. Ok, perfecto. Después tenemos las diferentes ventanas de agregar. Por ejemplo, agregar un miembro. Ahí podemos seleccionar qué proyecto. Aparecen los proyectos para el cual se tienen los permisos de agregar, los usuarios que están disponibles y con qué rol se quiere agregar. Después podemos agregar nuevos roles y seleccionar los permisos para ese rol. Se puede crear un user story y al crear se elige el proyecto otra vez. Se puede asignar a una persona o no asignar, eso se puede cambiar. Entonces, pues, qué tipo de user story se quiera agregar, la descripción, su business value y sus user points. Se puede agregar nuevos tipos de user stories donde se define en qué proyecto se quiera agregar, qué nombre. Y después cada usuario también tiene un tab de actividades donde se muestra todos los user stories que son asignados a él para tener una vista de qué hace. Y cada user story también tiene el color rojo, verde o naranja que identifica si es de alta prioridad o baja prioridad, y eso, la idea fue calcular según la máxima prioridad que existe y la mínima, y después si está en el tercio más bajo se muestra en verde, sí, dependiendo de en qué categoría entra. Y eso entonces se puede definir dinámicamente. Por ejemplo, podemos agregar después uno que tenga prioridad 12 o algo así, y ahí va a recalcular automáticamente que entonces algunos otros baja su color cambia porque hay otros que tienen más prioridad ahora. Ok. Pues mi compañero capaz puede mostrar un poco lo que es administrar usuarios. Yo puedo. Voy a compartir yo la pantalla, René. Ahí en general, René, está bien. Es decir, lo que te pediría es que valides así tipo lo que estamos hablando con los otros equipos, que de repente tus módulos puedan contemplar los requerimientos principales. Así a grandes rasgos yo no vi la funcionalidad de importación, entonces si es que no está considerado, considerar el tema de la importación de los tipos de user history a un proyecto. ¿Está bien? Sí, salto, ya tengo anotado. Dale, gracias. ¿Se ve en pantalla, profe? Sí, se ve. Yo voy a hablarle un poquito de para la gente que tenga permisos de usuarios, sobre todo ahora. Tenemos aquí una pantalla simple donde podemos listar todos los usuarios del sistema, donde podemos buscar usuarios y algunas opciones, si es que tienen los permisos correspondientes para poder realizar las siguientes operaciones, que pueden eliminar, modificar o poder acceder y ver todos los proyectos y dónde están y los roles que cumplen cada proyecto, cada usuario. Acá, por ejemplo, tenemos los modals, que son justamente pantallas que se van a ir desplegando. Por ejemplo, queremos agregar un nuevo usuario, editar algún usuario. Ok. Si vamos acá, tenemos una pantalla donde se muestra, por ejemplo, los proyectos donde está participando y con qué rol está en cada proyecto este usuario. Y tenemos también acá una lista donde están todos los proyectos, donde se podría configurar los proyectos o eliminar, obviamente, si de acuerdo a los permisos que tenga la persona a la cual está accediendo acá. Ahí sobre los usuarios, Francisco, ¿verdad? Sí. Vi que hay un modal para agregar usuarios y editar. Es decir, es muy importante saber qué es lo que va a hacer ese nuevo usuario, porque con el esquema del SSO realmente la creación del usuario se va a hacer allá.
en el otro Sí. sistema, ¿sí? Entonces, tipo, si este es tu nuevo usuario, lo que hace es una importación del usuario para obtener sus datos, para que vos puedas usarlo en el sistema, es decir, está bien, ¿verdad? Pero, qué sé yo, editar y cuestiones así, realmente lo vas a hacer desde allá, ¿verdad? Desde el SSO. Desde el SSO, ¿verdad? Entonces, tipo, para mirar bien si esas funcionalidades están previstas de esa manera, ¿está bien? Sí, básicamente el profe todo lo hace a través justamente del manejo de usuario, administración de usuario, lo hace a través del SSO, pero estas son así algunas configuraciones así muy puntuales dentro del mismo sistema. Okay. Por ejemplo, el tema de los roles y eso, por ejemplo, que ya son como si asignados, pueden ser tanto asignados como a nivel sistema como a nivel proyecto, se administran justamente ya también acá, puntualmente. Dale, perfecto. Después, el tema, lo mismo con proyectos, ¿verdad? Si es que se puede modificar o editar, eliminar, de acuerdo al permiso, va a tener un buscador y acá se va a poder crear nuevos proyectos, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, tenemos la pantalla de creación de un nuevo proyecto, ¿verdad? Donde podemos poner el nombre, podemos poner así una fecha estimativa de cuándo a cuánto va a durar el proyecto, algunas configuraciones, y acá podemos ya agregar y administrar los miembros de acuerdo a los usuarios que fuimos agregando en el sistema. Ok. Perfecto. Y eso lo mismo para que le dije a Renden, ¿verdad? Tipo, está bien, parece bastante completo, pero vayan tomando los comentarios que vamos haciendo con los otros equipos, de repente pueden darse cosas o hay requerimientos que ustedes no le consideraron y que no lo pudimos visualizar en su presentación, ¿está bien? Dale, profe, muchísimas gracias. Gracias. Profe, Sí, René. una pregunta más. Sí. Acerca de los permisos, nosotros teníamos pensado poner los permisos la forma que haya algunos permisos globales, por ejemplo, lo de agregar un nuevo proyecto o agregar nuevos usuarios al sistema, porque nosotros pensamos que no necesariamente que todos los usuarios del SSO ya van a ser automáticamente también miembros de ese proyecto, así que se va importando eso. Y después también tener permisos que son a nivel de proyecto. Por ejemplo, que una persona podría tener permiso de crear user stories en un proyecto, pero no en otro. Eso es... ¿Está bien así o todos los y está bien. permisos serían globales? No. Es decir, a eso me refería cuando creo que con Claudia estaba hablando el tema de los permisos, de que hay que atender de que hay permisos que van a ser en forma global en el sistema y otros que van a estar asociados directamente al proyecto, ¿verdad? El requerimiento del sistema es que los roles sean dinámicos. Entonces, por más de que el sistema de fábrica, digamos, le venga instalado con ciertos roles, yo debería de poder definir otros roles tanto con los permisos globales como con los permisos por proyecto, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Dale. Gracias. Profe, tengo una consulta. Sí, Emilio. ¿Es un requisito de que la tabla Kanban se muestre de forma de columna? Sí. ¿Se puede hacer también de forma de filas? No, es decir, la metodología del Kanban está basado en la visualización de las columnas, ¿verdad? Entonces es un requisito de que la visualización sea de esa manera. Dale. Dale. Siguiente, profe. Equipo 5. Presente. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Pueden presentar. Bueno. Permiso, un ajuste. Bueno. Por favor. Dale. Ahora. Bueno. Nosotros hicimos un mockup, ¿verdad? Que sería un prototipo de nivel medio, según las presentaciones. Sí. En donde se incluyen algunos eventos y cositas que ya puede tener nuestro diseño final, ¿verdad? Sí. Entonces, acá tenemos la pestaña de proyectos, donde se pueden agregar nuevos proyectos. Ahí también estamos haciendo pensando en el requisito de que tiene que ser un nivel de complejidad de máximo de 3 clics, nuestro de 2 clics. Sí. Entonces, en cada elemento que demos clic, perdón, nos aparece un diálogo en donde podemos actualizar los datos de ese elemento, podemos eliminarlos y al cerrar se actualizan los datos de ese elemento. Entonces esto sirve
mucho para el tema de la actualización e importación de datos de proyectos y user history, ¿verdad? Entonces pasamos a la pestaña de Teams. Acá es donde podemos manejar el tema de los roles de cada equipo. Como vamos, no sé si ustedes son Scrum Master, pero puse ahí el nombre de ustedes. Y se puede agregar personas y equipos nuevos con estos botones que se tiene acá. Entonces, por ejemplo, ya está creado el team developers y tiene ya miembros en él. Entonces, por la estrategia de arrastrar y actualizar, entonces nosotros podemos arrastrar a esta persona aún ahí. Y ya se actualizan los datos de esa persona como parte del equipo 2 con sus roles. Okay. En el Product Backlog, que serían las pilas de User History, acá mismo podemos crear un User History y modificar dando clic, como dije, a cada elemento. Entonces, acá por ejemplo están los datos de un User History en donde se puede modificar. También es el mismo diálogo al añadir. Se puede cambiar su nombre, su descripción, su estatus, que este estatus va a depender del Kanban también. La estimación de ese User History en días y asignado a qué equipo o los roles de ese equipo. Y el tipo y su importación de todos los datos, ¿verdad? Del tipo y de los datos del mismo User History. Ahí lo que hay que mencionar es que, es decir, la importación, la funcionalidad de importación, lo que se quiere es que sea de tipo de User History, de la configuración del tipo de User History de los proyectos, Sí. no necesariamente del User History, ¿sí? Sí, del tipo, por eso está al lado del tipo también, porque es más... Ok, pero eso tiene que estar en la configuración del proyecto. Eso no hace falta que esté dentro del User History. De hecho, cuando yo voy a cargar el User History, lo primero que me tiene que pedir a mí es de qué tipo es, ¿verdad? Porque en base a los tipos, él me va a mostrar también los campos personalizados que yo podría cargar en función a eso, ¿verdad? Me va a mostrar la codificación automática que tiene que tener y demás, ¿verdad? Ah, sí, tiene que tener los números ahí, los User History, que es automático, sí. Y al cerrar se actualiza, ¿verdad? Bueno, ahí está, tenemos la ventana del sprint, que una vez creado el Product Backlog, ¿verdad? Van a aparecer aquí a la derecha todos los User History que están listos para empezar el sprint, ¿verdad? Y también por arrastre, una vez que arrastramos, se actualizan los datos de ese sprint. Van a aparecer todos los equipos, ¿verdad? Todos los equipos creados y podemos ir arrastrando, dependiendo de cuántos días disponibles tiene ese equipo, ¿verdad? Okay. Al crear un sprint, puse otro ejemplo del sprint 2 que nos pide que setemos los días disponibles para cada equipo y los días del sprint, que es día de inicio y fin, ¿verdad? Que es otra cosa, que no es la misma cosa, ¿verdad? Día de equipo que día de sprint. Entonces, las opciones que nos dan es de crear nuevo sprint, justamente porque un requerimiento es que los sprints sean variables, y de agregar acá directamente un nuevo ítem del backlog, ¿verdad? Para no tener que irte a Product Backlog. Y en el Kanban ya nos aparece todos los user histories que están al dar al botón de Start Sprint, ¿verdad? Cuando tenemos armado un sprint, va a haber un botón donde diga Start Sprint, y una vez que demos Start a ese sprint, van a aparecer los user history de ese sprint. Entonces, podemos filtrar por sprint, por equipo y por tipo de usuario, como dijeron ahí. O sea que pueden aparecer más o menos columnas dependiendo del tipo también. Y hasta ahí lo que entendimos, ¿verdad? Y después ya está el tema de border chart y velocity chart y todo eso, que son más gráficos. Y el tema del logout, ¿verdad? Ahí el tema, es decir, viendo nomás el tema de los del tablero, ¿verdad? Es decir, considerar el comentario anterior también de que las columnas tienen que ser dinámicas y va a estar asociado a los tipos de user history, ¿verdad? Entonces, para considerar nomás eso, ¿está bien? Sí, una solución puede ser, profe, que no se puedan arrastrar user histories a las columnas
que no sean de su tipo. Entonces ahí van a estar bloqueados y no van a poder actualizarse con ese tipo de Y user history. lo ideal sería de que tal vez podamos, es decir, al visualizar el Kanban, tal vez lo veamos por tipo de user history, ¿verdad? Porque hay veces debe tener una visualización de un tablero que tiene 15 columnas y que al final sean 3 para un tipo, 3 para otro, y así va a ser medio extenso, ¿verdad? Ok, entonces todo de un tipo al diseñar, o sea, un tablero para todo ese tipo, digamos. Sí, claro. Hacer ok. tableros por tipo nomás ya, para que la visualización sea más correcta, ¿verdad? Claro, ya. ¿Está bien? Dale. Dale. ¿Algo más? No, eso no. Dale, gracias. Equipo 12. Hola, profe. Hola, ¿Qué hola. tal? Ahí comparto. Ya extrañan ustedes la presencialidad, ¿verdad? Es que quieren venir todos a aula. Sí, profe. Sí. ¿Se puede ver? Sí, estamos. Primeramente tenemos el login que nosotros agregamos para poder registrarse y el SSO. Ok. Al momento de, si quieres registrarte directamente en la página, no tenemos esta posibilidad, pero creo que eso hay que eliminar, ¿verdad? Como estuve leyendo. Espera, ¿qué pasó? El tema del registro, está bien. Sí, está bien. Sí, ¿está bien? Sí, está bien. Hay que decir, el registro se hace a través del SSO, no hay forma de una gestión del autorregistro, ¿sí? Perfecto. Luego tenemos la pantalla principal que sería los proyectos que tiene un usuario, que estos serían que para ver los sprints y para ver los colaboradores y para poder crear un nuevo proyecto. En el caso de seleccionar un proyecto, te da la tabla, pero yo entendí de una manera, o sea, es en los sprints se tiene una lista de tareas, ¿verdad? De user histories. User history, Sí. que en cada user history hay tareas, ¿verdad? No. Los user history va a ser la unidad más baja de trabajo, ¿sí? Ahí hay que decir, lo que tienen que atender es que hay varias formas de implementar el trabajo en los user histories. Hay metodologías o hay grupos de trabajo que la definición del user history es global, ¿verdad? Y eso otra vez se subdivide en ciertas tareas, ¿sí? Y en algunos lados se utiliza como el user history como la unidad más baja de trabajo, ¿sí? Entonces, nosotros también para delimitar un poco el alcance, vamos a considerar de que el user history es la unidad más baja de trabajo, es decir, eso no se va a subdividir otra vez en tareas, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto, sí. Entonces, este sería los user histories, o sea, yo no considero los user Sí, histories. está bien. Al momento de crear un proyecto, acá te da el nombre del proyecto, el cliente, el inicio, fin, la descripción y los colaboradores. Okay. Que es, a ver, después, para ver los sprints, los sprints tienen que ser uno a la vez, ¿verdad? Del proyecto. Sí. No puede ser varios, No. ¿verdad? Por requerimiento, un sprint, es decir, solamente puede haber en el tiempo un sprint activo al mismo tiempo. Perfecto. Acá se ve, en esta tabla te da la opción de ver los colaboradores. Acá tenemos los colaboradores, que podemos editar los permisos de los colaboradores o agregar nuevos colaboradores. Agregar el colaborador, que sería el nombre de usuario y el permiso, los sprints del proyecto. Y este sería crear una nueva tarea, pero eso se debe de gestionar todas las tareas antes de crear un sprint, o sea, en el medio del sprint se pueden ir creando user histories. Claro, vos podés crear user stories dentro de un sprint, pero que no van a estar asociados a ese sprint que está corriendo, ¿sí?
¿Por qué? Porque sí, al sí. iniciar un sprint vos seleccionás. Estos user stories son los que van a entrar y sobre eso trabajo. Mientras el product owner puede estar generando otros user stories que van a estar Que, dentro del backlog, ¿sí? Es decir, no van a estar asociados a un sprint. que comenzará de cuando termine el actual, ¿verdad? Y puede que sí, puede que no, puede que quede pendiente también. Sí. ¿Está bien? Y acá en esta tabla tenemos el tiempo restante que queda del sprint que está corriendo. Ok. Ahí es importante decir, en ese tema de los permisos por colaboradores, ¿verdad? Es decir, siempre la asignación, el esquema de roles que vamos a usar va a ser tipo permisos asignados, es decir, permisos asignados a roles y los roles van a ser asignados a los usuarios, ¿sí? No vamos a tener usuario a permiso directo, ¿sí? Sí, por ejemplo, sí, entiendo. Y acá sería el burden chart. Sí, está bien. Y eso sería, profe. No se olviden del otro gráfico, el gráfico de velocidad. Después, y los otros requerimientos que estuvimos hablando con los compañeros, es decir, todo este tema de importación, tipo de user stories, no olviden de que tienen que usar el mismo lenguaje del cliente, nosotros no estamos hablando de tareas, estamos hablando de user stories, todas esas cosas tienen que ver reflejadas en la ERS que van a entregar, ¿está bien? Perfecto, profe. Dale, gracias. Listo. Siguiente. Equipo 6. Hola, profe. Hola. Lo que nosotros estuvimos haciendo es bastante parecido ya a lo que ya se dijo que estaba, por ejemplo, eso del registro y eso es lo que nosotros estuvimos haciendo. Y como ya se dijo que esa parte no hay que cambiar, o sea, que hay que eliminar, no sé, no creo que haga falta que al final presentemos, Ok. porque no es que avanzamos tanto en los prototipos. Bueno, y si los es decir, vayan escuchando los comentarios y vayan tomando también para sus Para requerimientos, mejorar ¿sí? esa ¿Está parte. bien? Sí, profe. Vayan tomando Sí, sí, los sí. comentarios de los otros grupos también. Gracias. A ver, profe, gracias a vos. Bueno, ahí cerramos, L, no tenemos más. ¿Hay algún equipo Que no se anotó. que no se anotó y que está para Quiere entregar? presentar. Bueno, no hay problema. ¿Sí? Viste que un sprint Espera tiene que estar actualizado. que él esté. Hola. Es decir, ¿este consulta o es prototipo? No, consulta. Vamos a terminar un ratito los prototipos. Es decir, no hay ningún grupo que tenga pendiente de entrega de prototipo entonces, ¿sí? Y después vemos las consultas en específico. Por si hay alguien que quiera presentar su prototipo y después vamos a las consultas. Bueno, y con... ¿No hay más nadie? Ok, creo que no, profe. Bueno, Profe, yo quiero preguntar algo. ¿sí? O sea, nosotros tenemos los prototipos, pero muy pobres en comparación. O sea, No con lo que ya escuchamos que es hay en que... comparación. Vamos a ver. Muestra ya, Diego, dale. Un rato. ¿Qué tengo que equipo sos, abrir. Diego? Grupo 4. Diego, así, 4. Sí. Como que pobre. Creo que No, fuimos medio claras con ese tema de la pobreza o de los... no. O sea, los conceptos que nosotros estábamos dando, tipo algunas cosas sin nada que ver, lo hicimos. Por eso ya pensé en no presentar, pero igual tengo algunas preguntas. Ahí ya. No, y sobre lo que vas mostrando, la parte ya entendimos, esta parte ya vimos y así, pero bueno, que ustedes muestren también sus dudas. Sí, el login así sencillo, nada especial. En cuanto a los proyectos, todavía no hicimos nada sobre la ABM, lo que serían los usuarios o los permisos. Pero el que tenga acceso al proyecto va a tener así los proyectos para crear y acá para crear uno nuevo nada más. Y acá a la izquierda van a estar las distintas opciones. Este es el punto de vista, nada que ver todavía con los permisos, ahora no tocamos así permiso por permiso todavía. Ok. Lo que sería el tablero Kanban, así nada más, pero vos había mencionado algo de los filtros.
por tipo de user history. ¿Eso cómo sería, profe? Claro, el tema es que los tableros, la estructura de los tableros, por requerimiento están asociados a los tipos de user history. Entonces, si yo defino para mi proyecto el tipo de user history A, yo tengo que asociar ese tipo de user history a un tablero en específico. ¿Está bien? Entonces, Sí. yo puedo definir un tipo de user history B también y ese va a tener otro tablero diferente. Entonces, cuando yo muestro los tableros de mi proyecto o de mi sprint, realmente lo ideal va a ser mostrar por tipo de user history, porque pueden haber tableros muy diferentes. ¿Se entiende? Entonces, esto por ejemplo no tendría sentido que sea tipo A y acá tipo C, ¿verdad? Tendría que ser todo tipo A. Claro, En esta. exactamente. Sí. Ya. Y acá podrían haber más columnas. O sea, se podría agregar una columna más. Sí, es decir, yo O puedo sea, agregar, el usuario puede claro, agregar el usuario más. puede Y definir distinto. que un tablero tenga 2 columnas o puede definir que tenga 6 columnas, es decir, eso ya o que tenga una sola columna, es decir, eso también va a ser posible. Sí, entiendo. Y el backlog, la verdad, no tiene prácticamente nada. Y en cuanto al historial, lo que nosotros pensamos en hacer es, tipo, en ese proyecto mismo, la historia de usuario que se va agregando Ujú. y poner la fecha nomás cuando se agregó, ¿verdad? Acá, por ejemplo, y en qué estado está, porque puede ir cambiando de estado. El Y, historial del user history es decir, está asociado desde su creación, quién se creó, si se modificó, qué se modificó, si cambió de estado en el tablero, cuándo fue. Si toda operación que se haga sobre el user history tiene que quedar registrado en el historial. ¿Se entiende? entonces me faltarían, por ejemplo, acá autor Claro, o el sea, usuario que lo más hizo, datos exactamente, la asociados fecha, la hora, qué se cambió, ¿verdad? Si se agregó entiendo. comentarios, sí, es decir, lo que se quiere es un detalle del historial del user history, ¿verdad? Ya, entiendo. O sea, me faltan datos. ¿Está bien? Pues sí, y eso nomás, profe. Dale, gracias, Diego. Ya, Hola, gracias. profe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo también soy del equipo 17, no sé si Dale, podría presentar. adelante, Jesús. Justamente, sí, ahí estoy presentando. A ver, le di a presentar y el botón se oscureció. No tienes permiso para mostrar la pantalla. Hey. No sé si alguien está presentando o vuelvo a entrar nomás. A ver, O vos es tenés por la una, cuenta con la que entra. puede que sea por la cuenta, vos tenés Para mí cuenta que entré, institucional. Vos entraste voy a con tu, entrar con el institucional. entra con tu institucional, Jesús. Vamos a esperarle a Jesús un rato. Sí, al parecer era eso. Sí. Y voy a presentar mi pantalla. No, nuevamente. Un segundo, estoy tratando de presentar mi pantalla y no me está dejando. Reinicio nuevamente. Jesús. ¿Podés presentar? Sí, o sea, le doy presentar y el botón se oscurece, pero estoy pensando que probablemente sea mi computadora por temas de espacio. Es que me están sobrando 4 megas. No le puedo enviar el PDF a... ¿Y alguien de tu equipo? Sí, Profe, ahí soy de tu le... equipo, voy a presentar. Dale, mejor. 4 megas es muy poco. Sí, estoy por cambiar el disco, profe. Literal tengo 3,90 megas en el disco C. Y hay cosas que no andan. Ese ya es un MP3 por ahí que se puede meter. No, ya no entra más un MP3.
La vez pasada Nexel no me exportaba por el disco nomás. Bueno, continuamos, a ver. ¿Qué hay? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, ahí se ve el... Ah, bueno, esta parte es la del módulo 1, en la parte donde se tiene que registrar. Sí. En el caso de que, bueno, en esta parte tendría que haber una parte en que diga registrar. Bueno, O si ya está. realmente es decir, el registro lo hacen en el SSO, ¿verdad? Entonces no hace falta que tenga el registrar, ¿verdad? Sí está bien el tema del login y lo olvidaste tu contraseña, es una opción que sí lo pueden integrar sin problema, no hay problema, está bien eso. Ah, ok. El Bueno, tema entonces del esta parte ya SSO, no. profesora, Sí. Entonces en la plataforma no hay una opción de que ellos puedan autorregistrarse, sino que alguien les debe registrar en la plataforma. Así mismo. Dale, perfecto. Ah, no, estoy anotando. Después, para la parte del módulo 2 ya, para crear un nuevo proyecto, en esta parte van a estar todas las listas, la lista de proyectos. En este caso, el usuario está con rol administrador, por eso tiene las opciones de ver, editar y también eliminar el proyecto. Y en la parte de crear nuevo proyecto va a la siguiente vista, en el cual se tiene que completar los siguientes campos, que son nombre del proyecto, la descripción, la fecha de inicio, fin, y también en la parte de agregar miembros al proyecto. Al crear, se tiene esta vista del proyecto con los user histories. En este caso hay dos ejemplos acá, que uno que no está comenzado y otro por hacer. Sí, hay que entender un poquito. Hay un equito ahí, ¿verdad? En tu creación de proyecto, ahí falta un montón de cosas que lo estuvimos viendo en los otros prototipos. Estuvimos hablando en los tipos de user stories por proyecto, que yo pueda importar los tipos de user stories por proyecto. Ahí tenés la parte de definición de miembros. Después está el tema de los sprints, que yo pueda definir los sprints por duración. Después los flujos por cada tipo de user history. Hay un montón de configuraciones que se tienen que hacer dentro del proyecto, ¿está bien? Para tenerlo en cuenta nomás, Leticia. Ah, entiendo. Sería el crear el proyecto. No necesariamente el crear, puede ser al editar, puede ser modificar, ¿verdad? Lo que tienen que tener en cuenta es que el proyecto va a tener ciertos estados, ¿verdad? Yo puedo crear un proyecto que realmente no se ha iniciado aún, pero que está en estado pendiente y yo voy a estar configurándolo, ¿verdad? Después, una vez que yo diga, ok, este proyecto está ok, voy a darle iniciar, ¿verdad? O si llega, ustedes van a definir, puede que llegue la fecha de inicio y automáticamente el proyecto también se inicia, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, él me va a poder habilitar ese proyecto en el módulo de desarrollo. Ese proyecto va a estar en estado iniciado mientras que se está creando user histories y demás. Qué sé yo, por algún motivo se puede cancelar. Cuando finalicen todos los sprints, ese proyecto va a pasar a terminado. Cuando está en estado terminado, yo ya no puedo modificar los datos del proyecto. Y tengan en cuenta esa gestión de los estados de un proyecto. ¿Está bien? Sí, perfecto, pero justo estoy anotando todo. ¿Está bien? Para los otros grupos también. Es decir, no hablamos mucho sobre eso en particular. No, ese es un estado diferente. Estos estados que nosotros estuvimos hablando es el estado del proyecto, ¿sí? No es lo mismo que el estado del flujo. ¿Está bien, Jessica? ¿Se entiende? Un ratito, Leticia y Jesús. Dale, listo. Bueno, continuando más, Leticia. Jesús, ¿podés seguir? Sí. Ahí, por ejemplo, estamos en esa parte, digamos, simulando lo que sería el tablero Kanban, ¿no? Donde vos podés tener diversos estados para cada tipo de usuario. Sí. Abajo, digamos, o en cada tabla te da la opción de crear un user history, o arriba. Sí. ¿Puedes bajar un poco, Leti?
Y ahí, por ejemplo, tenemos el formulario para crear un user history, que si bien faltan muchos campos personalizados por cada user history, te da la opción de importar historias de usuario de otros proyectos, por ejemplo. Ok, ahí es importante que la funcionalidad de importar, lo dije también anteriormente, está asociado al tipo de user history, no a los user histories, ¿sí? La funcionalidad de importar que se pide es la de importar tipo de user histories de otros proyectos. ¿Está bien? Solo Sí. para no confundir nomás. Si ustedes quieren agregar la funcionalidad de importar historias de usuarios de otro proyecto, bueno, está bien, perfecto, ¿verdad? Pero hay un montón de controles que ustedes tienen que considerar, si tiene el mismo tipo de historia de usuario, realmente hay muchos controles que lo van a agregar, ¿verdad? Es decir, el requisito está asociado a la importación de tipo de user histories. El tipo de user history, por ejemplo, puede ser desarrollo. En ese caso, solamente el nombre de desarrollo es el que se va a importar como para usar también tipo de historia de usuario, ¿verdad? Perdón. ¿Me pueden repetir la pregunta? Por ejemplo, un user history puede ser desarrollo. Sí. Y ese nombre es el que se va a importar, no todo lo que es el user Así history mismo, en sí. sí. Sino Lo que vas a importar es la definición, los campos personalizados, la codificación, hasta el tablero asociado a ese de repente puedes Sí. importar, ¿sí? Sí, entiendo, profe. Entonces, según el tipo de usuario que se elija, el propio formulario puede cambiar con los campos personalizados. Así mismo. Perfecto. Ahí más abajo tenemos como, fue una mini vista, digamos, no, más arriba, una mini vista de cómo serían los tipos de usuario, o sea, los tipos de historia de usuario. Entonces te sale una lista para importar en ese proyecto, por así decirlo. Ok, el mismo comentario de la importación anterior, ¿sí? Sí, anotado. Y ahí tendríamos como un pequeño formulario para registrar los miembros de un proyecto. Entonces vos podés escribir el nombre que va a buscar, digamos, de la base de datos que se tiene, y el de la derecha debería ser rol del proyecto. Entonces vos escribís y va a salir los roles que hay disponibles en el proyecto, y según eso vas a poder elegir. Ok. Y más hacia abajo tenemos lo que sería una tabla algo simple, digamos, de lo que sería el backlog, ¿no? Que sería las historias de usuario que se tienen asociadas con un sprint, que si bien faltan más campos, lo pusimos así temporalmente. Ok, esto sería el sprint backlog. Si tiene una asociación a un sprint, es porque ya es el sprint backlog, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, estamos entonces. Tomen los mismos comentarios que ya estuvimos viendo con los otros grupos, ¿verdad? O los otros equipos. Acá hay una... Esta clase se graba, Se está profe, grabando. para después verla mejor. Sí, Perfecto. se está grabando, Muchas gracias. ¿está bien? Acá hay una consulta Gracias, en el profe. chat que dice, a ver un poco. El estado sería lo mismo que el flujo, ¿verdad? Bueno, es decir, nosotros tenemos nuestros flujos que son básicamente nuestros tableros Kanban, ¿verdad? Cada una de las columnas dentro del tablero Kanban pueden representar en algunos casos ciertos tipos de estados, ¿verdad? Entonces, si la consulta es que el estado sería lo mismo que el flujo, cuando estamos hablando con el compañero estamos hablando del estado del proyecto, ¿sí? Dentro de los user histories, de repente cada columna que le esté dentro de un tablero puede ser cierto, de alguna manera puede representar un estado, ¿sí? Pero dependiendo otra vez del cómo se llame la columna, de repente no va a ser tan significativo si tiene otro nombre, ¿sí? El flujo creo que es el camino de los estados que deben tener un user history. Y el flujo básicamente es el camino dentro del Kanban que debe seguir un user history. ¿Se entiende? No sé si hay alguna otra duda. ¿Se entendió la respuesta o se oscureció más? Sí, entendí ya, Dale. profe. Era una pregunta luego. Dale. Gracias. Perfecto. Gracias, Jessica.
¿Alguien más? ¿Algún otro prototipo? O consultas, creo que habían consultas. Sí, consulta, es decir, para cerrar malo de los prototipos, profe, ¿verdad? Ok, me parecía nomás que no había más. Tipo, si no hay grupos, es decir, habíamos agendado para el Claro. viernes, por si faltaba tiempo, una sesión de prototipos, ¿verdad? Pero como ya no hay más grupos que estén hoy disponibles, entonces el viernes ya no se entregarán prototipos, ¿verdad? Es decir, ya van a avanzar ya ustedes directo con sus proyectos y con las consultas, ¿verdad? Entonces, tipo, acá cerramos prototipos y ahora podemos hacer las consultas si es que alguien tenía alguna consulta por ahí. Alguien tenía alguna consulta, no sé quién era. A ver, tipo, Jesús, Francisco, es decir, no me acuerdo. Consultas. Ya no. Alester, ahí está. Sí. Consulta. Sí, con el tema de las reuniones, vos hablaste de que ciertas reuniones sí afectan la funcionalidad, ¿verdad? Sí. ¿Y cuáles serían esas reuniones? Y mayormente, es decir, va a ser el daily, sí o sí, porque no hay forma de que se registre el daily como una funcionalidad asociada a los user histories. El daily sería una de esas reuniones y la retrospectiva también puede ser otra reunión que va a estar asociada a las lecciones aprendidas de un sprint, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, pero como, por ejemplo, en la perspectiva, vos podés concluir, ¿verdad? Que hubo tiempo ocioso, como explicaste Sí, en la clase, ¿verdad? claro. Entonces, en el sprint, vos lo que tenés que procurar es que todos tus tiempo de cada user history sea exactamente el tiempo del sprint, Sí, pero ¿verdad? O tu sea, lección aprendida que va a estar asociado al finalizar tu sprint 2, por ejemplo. Vos finalizaste tu sprint 2, hace tu retro, ¿verdad? Y tu lección aprendida para ese sprint es que se deben estimar mejor los user histories, por decir nomás una descripción. Y bueno, y eso es lo que vos vas a registrar en ese sprint como lección aprendida. ¿Se entiende? Ok, ahora sí, sí. Entiendo. Y para los daily también, es decir, cada usuario va a estar, los daily van a estar asociados a los usuarios por proyecto, ¿verdad? Entonces cada usuario tiene que tener su informe de daily por proyecto diario. ¿Está bien? Entiendo. Sí, muchas gracias. Dale. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? Ya todos los grupos que presentaron sus checkpoints ya tienen sus comentarios, ¿verdad? De hecho, durante la revisión de los prototipos estuvimos hablando de algunos en particular. Voy a volver a insistir en el tema de los requisitos de los tipos de user histories. Es un requisito muy importante dentro del sistema. De repente no es tan... En los avances que ustedes entregaron, no todos los grupos lo consideraron, entonces por favor vayan considerándoles. Funciones de importación de tipo de user history, no todos los grupos consideraron el tema del gráfico de velocidad, los campos personalizados por tipo de user history también muy poco se leyó. Entonces, esos requerimientos sí son importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque son los requerimientos que hacen la diferencia en comparación a proyectos de otros años, ¿verdad? Entonces, también se vieron casos y es muy notorio, es decir, les hablamos, ¿verdad? Porque es muy notorio cuando nosotros leemos el proyecto de ustedes y realmente tuvieron como una base, un proyecto anterior que ni ustedes mismos entendieron lo que es lo que pasa en ese proyecto, ¿está bien? Entonces tengan en cuenta esas cuestiones para la entrega final, ¿sí? User point, ¿verdad? User point, ¿qué es, profe? ¿Verdad? Bueno, habíamos hablado en la clase de conceptos, ¿verdad? Que el user point es una métrica dentro de las metodologías ágiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es una métrica, profe? ¿Qué es lo que es una métrica? ¿Qué es hora? O sea, básicamente es una métrica de un número, ¿verdad? ¿Qué es lo que representa ese número? Y ese número representa, generalmente en Scrum va a representar el tamaño de los user histories, ¿verdad? Entonces,
Un user history que tiene un user point alto significa que es un user history que probablemente es de alta complejidad o está asociada a varias actividades a ese user history. Es decir, no es un user history simple, ¿verdad? Entonces me va a tomar más esfuerzo o cuestiones así, ¿sí? Entonces, el user point, por definición, es una métrica. Si ustedes se fijan en el planning poker, esos números que vienen en las cartas que siguen la serie de Fibonacci, básicamente son los user point o los puntos de usuario, ¿está bien? Se sirve para, los user points sirven para estimar el tamaño o la complejidad o de alguna manera medir el user history. ¿Está bien? ¿Se entiende, Jessica? Sí, profe, como me pusiste en la revisión nomás UP, no sabía lo ni qué era UP. User point, sí. Dale, Está gracias. bien. Profe, no se puede tomar como días nomás ya. Eso. Se puede tomar como días. En algunos casos se toman como días, ¿verdad? Pero bueno, ya si ustedes deben que especificar eso dentro de dentro de las consideraciones de su ERS. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Sí? Parece que nadie más. José Luis creo que quiso hablar. Todo bien, profe. Ok, dale. Bueno, entonces tipo, ahora estamos ya esta semana a full para trabajar para nuestra entrega de la ERS, ¿sí? Espera un poco, ¿cuándo está agendado, profe, nuestra ERS? Voy a mirar en nuestra planificación. Acá vamos a mirar. Para el próximo lunes. Lunes, sí. Buenas tardes. Hola, Dey. ¿Qué tal? Te estuve escuchando. Está bien. Te vi ya hace rato. Bueno, y para el próximo lunes es nuestra entrega de la de nuestra ERS, ¿sí? Entonces, por favor, trabajen esta semana en su versión final. Si tienen dudas, no duden en usar la plataforma, ¿verdad? En principio, no vamos a tener ninguna clase síncrona el viernes, pero si consideramos de que hay muchas dudas o qué sé yo, vienen con una avalancha de dudas sobre un montón de cosas, entonces sí vamos a agendar una clase síncrona, pero va a depender un poco de cómo se comporten ustedes como equipo, cómo van avanzando. Si tienen muchas dudas, le vamos a enviar un mensajito para conectarnos el viernes, ¿verdad? Tomen en cuenta los comentarios que tuvieron en sus retroalimentaciones de los checkpoints. También consideren de que esos son algunos puntos, no necesariamente es en detalle todo lo que se vio. Eso probablemente sea los más vistosos, ¿verdad? También consideren de que también ciertos cambios de ustedes podrían afectar o pueden surgir otras dudas, ¿verdad? Entonces vayan tomando en consideración todo eso, ¿verdad? Nosotros vamos a estar disponibles en la plataforma, vamos a estar disponibles en los correos electrónicos, trataremos de responderle a ustedes en la mayor brevedad posible para que ustedes puedan avanzar lo más rápido posible para sus entregas. Y no sé, profe Carol, si tenés algo más. ¿Sí? ¿Algún comentario más? No, yo creo que está todo muy claro y acá lo importante es no duden en consultarnos. Vamos a tener la síncrona, pero estamos al pendiente de ustedes, ¿sí? Eso es lo más importante. Y nada es ni reiterativo, ni tampoco, digamos, ya se dijo, ya se preguntó. O sea, que si queda la duda, nosotros estamos para aclarar, ¿verdad? No vayan o no se interpreten.
o se interpretó, entonces no tengan problema en consultar. Profe, ya que estás mencionando eso, Sí. quiero que me saques la duda. Este tema del prototipo, entonces, ya no se entrega más en el documento del No. ya no. Solo hoy se Sí. presenta. Dale, muchas gracias. ¿Listo? Solo la ERS el lunes. Y acuérdense la temática, o sea, el representante o el encargado o el Scrum, como ustedes quieran llamarlo, es el que entrega. No me vayan a entregar ahora todito. ¿Sí? Que de hecho en el checkpoint algunos grupos lo hicieron así y bueno, yo verifiqué el primero que apareció, ¿verdad? Entonces lo siguiente es solamente ver el comentario del otro compañero, ver el comentario del otro compañero, ¿sí? Entonces también entendemos de que por seguridad lo hacen, ¿verdad? Pero que de repente, es decir, con una entrega es suficiente. Solo que asegúrense que esa persona que va a hacer la entrega que lo haga. Y entiendo. Con mantenimiento y eso creo. Sí, procuren eso, no queremos que eviten las horas muy cercanas al tope, eviten esas cosas, ¿sí? Pues estamos en mucho mantenimiento y desde afuera a veces Educa está un poquitito lentito, digamos, ¿verdad? Si hay alguna situación que consideremos que lo vamos a prorrogar un poquito más por una cuestión de la plataforma, lo vamos a hacer, ¿sí? Otra cuestión importante es no vamos a recibir entregas por correo electrónico. Las entregas por correo electrónico no son consideradas. Nuestra plataforma es el Educa y bueno, las entregas principalmente en los hitos es importante que quede registrado en la plataforma, ¿sí? Tiene que quedar registrado o nosotros asumimos que no se entrega, así nomás. Por eso que queremos que cualquier inconveniente o algo nos reporten. La verdad que la profe Ellen está en contacto siempre al tanto, muy de cerca con ese tema, así que información de eso vamos a tener enseguida. Vamos a estar comunicándonos cualquier inconveniente. Alargar un poquitito no pasa nada, pero no lleguen al límite ustedes con que justo a la mitad no se subió y tenemos que estar pidiendo informe de auditoría, ¿sí? Eso nada más, Ellen, de mi parte, recordar esos tips. Sí. Como es la primera entrega, es bueno recordar. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Con la entrega de la ERS el lunes, ya también los otros módulos ya van a habilitarse, ¿verdad? Tipo, si tienen dudas con respecto a cuestiones de la ERS, también no duden en consultarnos. No sé qué más. Después, con esta entrega continuamos con la parte teórica también, ¿verdad? Los próximos módulos ya estarán habilitados también en el transcurso de la semana y la próxima. No sé, profe, creo que con eso ya estamos, ¿verdad? Estamos, totalmente. ¿A nadie le surgió nada más? Miren sus checkpoints. ¿Sí? Ok, si no hay nada más, entonces nos despedimos. Estamos el lunes en contacto otra vez, entonces, síncrono. Por hoy es todo, amigos. Por hoy es todo. ¿Quién decía eso? Por hoy es todo. Dale, profe. Gracias. Dale. A ver si los chicos saben quién decía ese tipo. Gracias, profe. Los Looney Tunes, profe. Sí, los Looney Tunes. Eso es todo, amigos. ¿Quién? ¿No escuché? Los Looney Tunes, profe.